¿Y si te dijera que dentro de ti hay un poder espiritual esperando ser activado, y que cada dolor, cada confusión y cada lucha que viviste fueron señales de que algo sobrenatural habita en tu alma? Sí, lo que has sentido no es locura, ni imaginación, son susurros del Espíritu Santo que claman por ser escuchados. Miles caminan por la vida vacíos, sin rumbo, sin propósito, cuando en realidad llevan en su interior un don divino, escondido, ignorado, pero listo para despertar. Si alguna vez sentiste cosas que no podías explicar, si tus oraciones fueron más intensas que tus palabras, si soñaste con mensajes del cielo, si lloraste sin razón en medio de una prédica, si cargaste dolores que no eran tuyos, entonces este video es una cita celestial contigo. Aquí descubrirás cuál es tu don espiritual, cómo reconocer sus señales, cómo potenciarlo y, sobre todo, cómo usarlo para cumplir tu propósito eterno en el reino de Dios. No es casualidad que estés aquí. No es un video más. Es una activación divina. Quédate hasta el final, porque tu vida espiritual está a punto de cambiar para siempre. Y si sientes en tu corazón que esta palabra es para ti, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque Dios está empezando algo grande contigo, y este canal será parte de tu proceso, el despertar de un don espiritual. Hay momentos en la vida en los que algo en el alma se agita sin razón aparente, una sensación extraña, como si el espíritu intentara hablar mientras todo a nuestro alrededor guarda silencio. No se trata de superstición ni casualidad, sino de un llamado profundo del reino de Dios. Muchas veces, esas intuiciones que estremecen el pecho, esos sueños que parecen más reales que la vigilia, o ese sentimiento de haber escuchado una voz en medio de la oración, no son producto de la imaginación, son señales. El Espíritu Santo tiene formas delicadas pero contundentes de despertar en nosotros una conciencia que dormía, y ese despertar no es un accidente. Está escrito que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7, lo cual significa que sí, tú tienes un don espiritual. Quizá aún no lo has descubierto, pero eso no cambia el hecho de que te fue otorgado con propósito. Jesús Cristo mismo nos enseñó que aquellos que caminan en la fe deben estar atentos a las señales del Padre. En Mateo 25, cuando habla de las vírgenes prudentes y las insensatas, deja claro que el aceite, la unción, el discernimiento, el don espiritual, no se puede improvisar a última hora, es algo que se cultiva, y es precisamente en esos momentos íntimos, cuando lees la Biblia Sagrada, cuando te sumerges en oración sincera, cuando te arrepientes de corazón, que el poder de Dios comienza a moverse dentro de ti, removiendo capas de distracción para que puedas oír la voz del cielo. Algunos sienten un calor inexplicable en las manos, otros escuchan palabras en su interior, o sienten una fuerte empatía que les permite consolar a otros sin esfuerzo. Todo eso son formas en que el Señor te susurra: te he dado algo valioso, ahora despiértalo. Imagina a Moisés, un hombre común que pastoreaba ovejas en el desierto. ¿Quién pensaría que dentro de él habitaba la autoridad para liberar a todo un pueblo? Pero bastó un momento divino, una zarza ardiente para que su don se activara. Así ocurre también hoy. El Espíritu Santo sigue encendiendo zarzas en el alma de los creyentes. No importa si llevas años en la fe, o si recién estás comenzando a buscar la palabra de Dios. Si hay algo en ti que resuena con esta verdad, es porque estás siendo llamado. Hay profecías bíblicas que hablan de una generación llena de discernimiento espiritual, donde los hijos y las hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos sueños reveladores. Joel 2:28. Tú podrías ser parte de ese mover, si tan solo decides prestar atención a ese susurro divino que no te deja en paz. Pero hay algo que necesitas saber. Tener un don no es lo mismo que usarlo. Muchos viven toda su vida ignorando ese llamado interno, porque lo confunden con ansiedad, coincidencias o sensibilidad emocional. Otros lo reprimen por miedo al rechazo, o porque nadie les enseñó cómo reconocer lo que viene del espíritu y lo que proviene de la carne. Ahí es donde entra la importancia de la fe y del conocimiento de la Biblia Sagrada. Sin esa base, el don se contamina, se desordena o incluso
se pierde en el ruido del mundo. Pero cuando caminas en comunión con Dios, cuando decides buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, los dones comienzan a manifestarse con claridad. Es como si una luz se encendiera dentro de ti y empezaras a ver lo invisible, a sentir lo que otros no sienten, a comprender verdades que no aprendiste en libros, sino en el altar de la intimidad con Dios. Así que si en algún momento te has sentido diferente, si tus oraciones han sido más intensas que las palabras que pronuncias, si tus sueños han parecido advertencias o consuelos, si has llorado sin entender por qué cuando escuchas un mensaje de la palabra de Dios, entonces estás despertando. Es el Espíritu Santo tocando tu corazón, revelándote que hay algo más allá de lo visible, más allá del cuerpo y la lógica, y ese algo es tu don. No temas. El despertar puede ser desconcertante al principio, pero es la antesala de una vida llena del poder de Dios, de revelación, de propósito y de salvación no solo para ti, sino para otros a través de ti. Y si has llegado hasta aquí, créeme, no es coincidencia, estás siendo activado. Estás comenzando una nueva etapa en tu camino hacia la vida eterna. ¿Estás listo para descubrir cuál es ese don? Entonces, sigue caminando. Test de autodescubrimiento espiritual. Descubrir tu don espiritual no es una tarea intelectual. No es algo que se aprende con un libro de teorías o con una lista fría de habilidades. Es un proceso de autodescubrimiento profundo, donde la oración y la sinceridad del alma son herramientas más valiosas que cualquier test psicológico. Sin embargo, existe una forma de examinarte espiritualmente, como nos exhorta el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, según a Corintios 13:5. Este test espiritual del que hablamos hoy no se trata de marcar casillas, sino de observar tu caminar diario a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de situaciones te tocan el alma? ¿Dónde sientes que Dios te usa, incluso sin que lo planees? ¿Qué cosas te conmueven hasta el punto de llorar en su presencia? Cada don está conectado a una sensibilidad particular que, si se presta atención, revela pistas constantes. Por ejemplo, si tienes una percepción energética muy aguda, puedes notar cuando un lugar está cargado espiritualmente o cuando una persona necesita una palabra de aliento aunque no diga nada. Esto no es brujería ni fantasía, ni remotamente, sino el poder de Dios operando en sus hijos a través del discernimiento espiritual, un don precioso que aparece en 1 Corintios 12. Otro lado, algunos sueñan cosas que luego se cumplen, o reciben advertencias en oración que después se manifiestan en lo cotidiano. Esas percepciones no son para infundir miedo, sino para prepararte. Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Amós 3:7. A veces ese profeta eres tú y aún no lo sabes. Hazte preguntas claves. ¿Sueles sentir una carga en el espíritu cuando otros están sufriendo, incluso si no los conoces bien? ¿Te resulta natural interceder por personas y sentir paz cuando lo haces? ¿Tus oraciones suelen ser intensas, espontáneas y cargadas de fe? Entonces podrías estar operando en el don de intercesión o sanidad espiritual. Si cuando hablas, las personas sienten consuelo, lágrimas, arrepentimiento o incluso liberación, podrías estar moviéndote en un don de palabra profética o enseñanza inspirada. Y si desde niño sentías cosas que no sabías explicar, si soñabas con ángeles o batallas espirituales, es muy probable que tu don haya estado activo desde mucho antes de que fueras consciente de ello. Lo importante es que ahora estás en el camino del reino de Dios, y eso cambia todo. Recuerda, el Espíritu Santo no impone, Él invita. Por eso, este test de autodescubrimiento debe ser acompañado de oración intencional como Jesús nos enseñó. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Mateo 6:6. En esos momentos de intimidad, donde no hay ruido externo, tu alma puede escuchar lo que el cielo quiere revelarte. Ahí es donde el test se vuelve real. Pregunta a Dios directamente: Señor, ¿cuál es el don que sembraste en mí para tu gloria? No tengas miedo, si no recibes una respuesta inmediata. El silencio también forma parte del proceso. A veces,
Es necesario limpiar el alma del ruido del pecado, del orgullo o del miedo, para escuchar con claridad la voz del Espíritu. Pero una cosa es segura, si lo buscas de corazón, lo hallarás. Este proceso de examinarte espiritualmente no solo te conecta con tu propósito, sino que fortalece tu identidad en Cristo. Y no estás solo en este camino. La palabra de Dios promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. Santiago 1:5. Esa sabiduría te revelará no solo qué don tienes, sino cómo usarlo con humildad, con amor y con discernimiento. Lo más hermoso de este test es que no tiene un resultado final, como en los exámenes del mundo. Aquí, cada respuesta que descubres te lleva más cerca del corazón de Dios. ¿Te atreves a hacerte las preguntas que tu alma siempre evitó? Porque si lo haces, el próximo paso es entender cómo se manifiestan esos dones. Tipos de dones espirituales. Dios, en su infinita sabiduría, no entrega dones espirituales al azar. Cada uno es una pieza estratégica en el gran plan del reino de Dios. Así como el cuerpo tiene muchos miembros pero cada uno con una función específica, también en la iglesia y en el mundo espiritual hay diversidad de dones, pero todos provienen del mismo Espíritu. 1 Corintios 12:4-11. Cuando alguien comienza a despertar espiritualmente, suele manifestar con más claridad uno o varios de estos dones. Es como si algo que siempre estuvo allí comenzara a vibrar con más fuerza. En este punto de la jornada, es vital conocer los tipos de dones más comunes para que el creyente pueda identificarlos y rendirlos a los pies de Jesús Cristo, en lugar de ignorarlos o malinterpretarlos. Uno de los dones más frecuentes es la intuición espiritual. No se trata de simple corazonada o presentimiento humano, sino de una sensibilidad afinada a la voz del Espíritu Santo. Quien posee este don suele saber cosas sin que nadie se las diga, discierne intenciones, percibe engaños y capta el ambiente espiritual de una situación con gran claridad. Esto puede ser confirmado por pasajes como Hebreos 5:14, que habla de los sentidos espirituales ejercitados para discernir entre el bien y el mal. No es raro que estas personas detecten una mentira en medio de una sonrisa o sientan una advertencia interna cuando algo parece correcto, pero no lo es. Este don requiere oración constante y estudio profundo de la palabra de Dios, porque sin ancla bíblica, la intuición puede ser confundida con emociones humanas o incluso manipulada por el enemigo. Otro don muy poderoso es la empatía energética o sensibilidad espiritual hacia el dolor ajeno. No estamos hablando solo de personas compasivas, sino de aquellos que literalmente sienten en su cuerpo o alma el sufrimiento de otros. Cuando oran por alguien pueden experimentar el mismo dolor que esa persona tiene, o llorar con una intensidad inexplicable. Son canales de consuelo, portadores de paz. Este don fue claramente ejemplificado en la vida de Jesús, quien lloró por Jerusalén, se conmovía profundamente por los enfermos y sentía compasión por las multitudes. Estas personas necesitan aprender a protegerse espiritualmente a través del poder de Dios, pues suelen absorber cargas que no les corresponden. El Salmo 91 es un refugio constante para quienes viven este tipo de sensibilidad. También está el don de conexión onírica, que se manifiesta a través de sueños reveladores. Dios ha hablado por sueños desde tiempos antiguos, como lo vemos con José, Daniel y los profetas. Si tus sueños son vívidos, simbólicos, y te dejan una sensación espiritual al despertar, tal vez poseas este don. Pero atención, no todos los sueños son proféticos. Por eso, es fundamental pedir confirmación a través de la Biblia Sagrada y por medio de la oración. Un soñador espiritual necesita tener discernimiento, pues algunos mensajes pueden ser confusos o tener varias capas de interpretación. Cuando este don se desarrolla en comunión con el Espíritu Santo, puede ser una herramienta poderosa para recibir guía, advertencias o consuelo. El cuarto don es el de la sanación energética, o la capacidad de ser canal del poder de Dios para sanar emocional, espiritual e incluso físicamente. No es magia, no es nuevo pensamiento,
Es el mismo poder que operaba en los apóstoles cuando imponían manos y ocurrían milagros. Personas con este don suelen experimentar calor en las manos al orar, o ver resultados inmediatos cuando interceden por otros. Pero aquí también se requiere un corazón limpio, lleno de fe y una vida rendida al servicio del reino de Dios. El don de sanidad no es para exhibición, sino para restauración. Y como dijo Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Por último, está el don de canalización espiritual o palabra inspirada. Este don permite que el creyente hable bajo la unción del Espíritu Santo con tal claridad y autoridad que sus palabras penetran el alma. Puede manifestarse en predicación, enseñanza, consejo o incluso en momentos cotidianos. Cuando alguien con este don habla, las personas sienten convicción, consuelo o incluso liberación. Este fue el don con el que Pedro predicó en Pentecostés y 3,000 personas se arrepintieron. Es un don que debe ser ejercido con humildad, oración constante y total obediencia a la palabra de Dios, pues fácilmente puede contaminarse con opiniones humanas si no se filtra todo a través del filtro de la fe, la salvación y el discernimiento espiritual. Cada uno de estos dones es una expresión única del amor de Dios hacia su pueblo, pero conocerlos es solo el comienzo. El verdadero desafío es aprender a potenciarlos, protegerlos y usarlos con sabiduría para edificar y no destruir. Y es precisamente eso lo que veremos a continuación. Cómo potenciar tu don espiritual. Descubrir tu don espiritual es apenas el comienzo. Es como recibir una semilla sagrada directamente del cielo. Pero una semilla, por sí sola, no produce frutos si no es cultivada con dedicación, regada con fe y protegida del mal. Del mismo modo, el don necesita ser nutrido espiritualmente para que se manifieste con poder y precisión. Jesús Cristo fue claro cuando dijo, «Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego». Mateo 7:19. Y esta advertencia aplica también a los dones. No basta con tenerlos. Es necesario desarrollarlos bajo la guía del Espíritu Santo, con humildad, compromiso y constante oración. Porque un don mal dirigido puede traer confusión, orgullo e incluso destrucción, mientras que uno bien cultivado transforma vidas y glorifica a Dios. El primer paso para potenciar cualquier don es establecer una vida de oración sólida. No hay atajos. La oración es la fuente directa de poder, sabiduría y discernimiento. Es allí, en el secreto del encuentro con el Padre, donde se afina el oído espiritual, se purifica el corazón y se disuelven los miedos. Como dice Mateo 6:6, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. No se trata solo de hablar, sino de escuchar. Escuchar lo que Dios tiene para decir sobre tu vida, tu misión y tu don. Muchos quieren ser usados por Dios, pero no lo conocen lo suficiente como para reconocer su voz. Y es en esa intimidad, diaria, silenciosa pero viva, que el don comienza a tomar forma, a crecer, a fortalecerse. Además de la oración, es fundamental protegerse espiritualmente. Si tienes un don, el enemigo lo sabe y buscará interferir. Es por eso que la armadura espiritual descrita en Efesios 6:10-18 no es opcional, sino urgente. Cubre tu mente con el casco de la salvación, tu corazón con la coraza de justicia, tu caminar con el evangelio de la paz. Usa el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No te expongas innecesariamente a ambientes tóxicos, relaciones que drenan tu energía o prácticas contrarias a la Biblia Sagrada. Si tu don es la empatía, debes cuidar tus emociones. Si es la intuición, necesitas filtrar las señales con discernimiento. Y si es la canalización espiritual, exige pureza constante en tu mente y labios. Otro aspecto clave es la práctica guiada. No desarrollas un don espiritual leyendo sobre él, sino poniéndolo en uso bajo cobertura espiritual. Busca líderes, maduros en la fe, participa en grupos de intercesión, ofrécete como instrumento de servicio. Recuerda la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30. El siervo que escondió su talento fue reprendido, mientras que los multiplicaron fueron recompensados.
Si sientes que tienes el don de sanidad, ora por los enfermos. Si tu don es la palabra profética, comparte con sabiduría lo que Dios pone en tu corazón. Al principio puede ser inseguro, pero cuanto más obedeces, más clara se vuelve la voz del Espíritu. El poder de Dios se perfecciona en la obediencia, no en la comodidad. Finalmente, el crecimiento del don espiritual está íntimamente ligado al fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23. No hay potencia sin carácter. ¿De qué sirve tener una palabra reveladora si no hay amor al transmitirla? ¿De qué vale sanar a otros si no hay gozo, paciencia ni dominio propio en el corazón? El don sin fruto es como un árbol que florece pero no alimenta. Por eso, mientras desarrollas tus habilidades espirituales, trabaja también en tu santidad, tu humildad, tu comunión con los hermanos y tu vida de testimonio. El Espíritu Santo no unge para el ego, sino para el servicio, y todo aquel que anhela ser usado en el reino de Dios necesita entender que cada don es una responsabilidad con impacto eterno, porque lo que viene ahora es aún más profundo. Propósito, responsabilidad y sabiduría espiritual. Un don espiritual no es un adorno místico ni un motivo de orgullo personal. Es una misión. Asignación divina. Cuando Dios confía un don a alguien, no lo hace para entretener, sino para transformar. Cada don es parte del plan eterno de redención y salvación que el reino de Dios ha establecido sobre la tierra. Y si tú fuiste escogido para recibirlo, también fuiste llamado a usarlo con propósito. Es imposible separarlo del compromiso. En Romanos 11:29, el apóstol Pablo escribe que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, lo que significa que, una vez que el Señor deposita algo en ti, lo hace con intención eterna. No eres uno más. Eres un canal, y ese canal debe mantenerse limpio, activo y sensible al poder de Dios. La responsabilidad de portar un don es grande, porque se trata de tocar vidas, influir corazones y representar al cielo. Quien tiene el don de intercesión, por ejemplo, carga con batallas que muchos ni siquiera entienden. El que recibe sueños proféticos debe aprender a discernir el tiempo, la forma y el mensaje, sin contaminarlo con ansiedad ni vanagloria. El que habla bajo inspiración divina debe medir sus palabras, como quien maneja fuego santo. El que sana debe orar más que cualquiera, porque es tentado a pensar que el poder viene de él. Por eso, cada don necesita ir acompañado de un espíritu quebrantado, una vida de arrepentimiento constante y una rendición total a Jesús Cristo. El orgullo espiritual ha sido la caída de muchos que comenzaron bien, pero terminaron desviándose por falta de sabiduría. La sabiduría espiritual, de Minemotsim, hecho, es el filtro por el cual todo don debe pasar. No todo lo que es espiritual es santo, y no todo lo que impacta es verdadero. La Biblia Sagrada nos advierte que incluso el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz, según Corintios 11:14. Por eso, es vital vivir sumergido en la palabra de Dios, para que cada manifestación que experimentemos sea validada por las Escrituras. La sabiduría no se adquiere solo con experiencia, sino con comunión. Como dice Santiago 3:17, la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la sabiduría que guía el don hacia el propósito correcto, sin desviarse, sin contaminarse, sin apagarse. Además, tener un don no te hace superior, sino más siervo. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué mayor ejemplo de humildad y servicio podríamos tener? Aquel que ha recibido una unción espiritual está llamado a edificar, no a exhibirse, amar, construir puentes, no tronos, a consolar, no manipular. Tu don no es tuyo, es del Espíritu Santo, operando a través de ti por gracia, no por mérito. Y esa gracia te invita a compartir, a enseñar, a orar, a estar disponible. Es allí donde se encuentra el verdadero poder de Dios, en la entrega, en el amor, en la vida ofrecida por otros. Es allí donde el don deja de ser una experiencia personal y se convierte en una herramienta de vida eterna para quienes te rodean. Y tal vez lo más impactante de todo esto es saber que no estás aquí por casualidad,
Si este mensaje resonó en tu alma, si algo dentro de ti se estremeció mientras leías cada línea, es porque este despertar no fue una coincidencia, fue una cita divina. El Espíritu Santo ha estado tocando la puerta de tu corazón, preparándote para este momento. Lo que comienza como una inquietud, termina revelándose como un destino, y tu destino está ligado a tu don. Así que no lo ignores, no lo escondas, no lo entierres, porque hay personas esperando ser sanadas por tu oración, fortalecidas por tu palabra, restauradas por tu abrazo, transformadas por tu fe, y todo empieza con una decisión: vivir de acuerdo al propósito que Dios escribió para ti desde antes de nacer. Y ahora dime, ¿qué fue lo que más te impactó de este mensaje? ¿Alguna vez sospechaste que ese algo diferente en ti podría ser un don espiritual? Quiero leer tu testimonio en los comentarios. Comparte tu experiencia, porque tu historia puede despertar el don de alguien más. Si este video tocó tu alma, suscríbete ahora mismo, activa el signo de notificaciones y únete a esta comunidad de almas despiertas que están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Y no te vayas aún, te dejo aquí el próximo video recomendado para que sigas descubriendo lo que Dios tiene reservado para tu vida. Nos vemos allá, con fe y el corazón abierto.